gustaría que tengan este material de estudio. Como ya lo presentamos la primera clase, vamos a tratar los tensores cartesianos, tensores de segundo orden, transformaciones lineales, tipos de cargas, vínculos y tipos de esfuerzos. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los diferentes tipos de unidades con las que vamos a trabajar? Específicamente las escalares, los vectores que existen independientemente de un sistema de referencia. Uno de los escalares que generalmente nos interesa muchísimo, ¿se acuerdan que yo les decía que era independiente de un sistema de referencia? Era la temperatura, no dependía de un sistema de referencia y era justamente una unidad que se la consideraba como una solicitación en nuestras estructuras. En la representación tenemos sistemas de referencias y estos sistemas de referencia están definidos por sus versores. Ya lo van a ver en el video siguiente, en donde incorporé como una ayuda videos muy cortos que hablan de los sistemas de referencia y que hablan básicamente sobre las bases que definen estos sistemas de referencia. Acuérdense que todo elemento sometido a un sistema de referencia tiene componentes en ese sistema de referencia. Por consiguiente, cuando cambiamos los sistemas de referencia, nuestras componentes se modifican y se modifican con una ley de transformación. Esta transformación de coordenadas asociados a los vectores, inicialmente estamos hablando, si planteamos en un sistema bidimensional, estamos hablando de vectores bidimensionales. Si planteamos unidades escalares, no dependen del sistema de referencia. Para considerar las componentes de un vector asociadas a un sistema de referencia y encontrar las componentes asociadas al otro sistema de referencia, tenemos que encontrar esa ley de transformación. Generalmente esa ley de transformación es una matriz asociada a los cosenos directores que vinculan estos dos sistemas de referencia. Vamos a ver ahora seguidamente un video muy corto. Este video que les presenté y que lo incorporé a la presentación, el objetivo es que los ayude a comprender la relación entre asociarlos o no a un sistema de referencia. Las transformaciones de las coordenadas de una magnitud vectorial generalmente están asociadas como una combinación lineal de los vectores unitarios o versores asociados a cada uno de los sistemas de referencia. Es decir, que cuando hablamos de una combinación lineal, estamos hablando justamente de esto. Combinaciones proporcionales de cada uno de los versores para encontrar las componentes asociadas al nuevo sistema de referencia. Escrito matricialmente, tenemos las componentes asociadas a un sistema nuevo de referencia, la matriz de rotación y los componentes del versor del vector asociado al sistema anterior o inicial original de referencia. La matriz R se la denomina matriz de rotación, cuyas componentes son los cosenos directores. Veamos lo que es una transformación lineal. Básicamente esto se lo voy a dejar como una ayuda. Ahora le doy espacio al video que incorporé a la presentación. Es un video muy cortito, pero el objetivo de este video es comprender qué se interpreta como una transformación lineal. Para entender una transformación lineal tenemos que tener dos elementos definidos, que es lo que define justamente lo que aclara el toma video. cierto vector y te devuelve otro, nos podemos imaginar ese vector inicial moviéndose hacia el vector resultante. Y para entender la transformación completa, podemos imaginarnos todos los posibles vectores moviéndose hacia los vectores resultantes. Resulta un poco difícil imaginar todos los vectores moviéndose al mismo tiempo, así que como mencioné en el video anterior, un buen truco es imaginar los vectores no como flechas sino como puntos, el punto del extremo de la flecha. De esta forma, al pensar en las transformaciones moviendo cada vector a su vector de destino, lo que hacemos es imaginar esos puntos moviéndose hacia otros puntos. En el caso de las transformaciones de dos dimensiones, para hacernos una idea de la forma en la que la transformación altera el plano, me gusta usar los puntos de una cuadrícula infinita.
Algunas veces también me gusta dejar una copia de la cuadrícula donde estaba originalmente, para entender mejor dónde estaba antes todo y dónde acaba. El efecto que provocan algunas de estas transformaciones al mover los puntos por el espacio, no me digas que no, es alucinante. Te da la impresión de que comprime y transforma el espacio sobre sí mismo. Como puedes imaginar, pensar en una transformación arbitraria puede resultar en algo muy complicado, pero por suerte para nosotros el álgebra lineal se limita a un tipo concreto de transformaciones, unas que son más fáciles de entender y que se llaman transformaciones lineales. Explicado de manera visual, una transformación es lineal si tiene las siguientes propiedades. Todas las líneas deben permanecer rectas, no se pueden curvar, y el origen debe permanecer en el mismo sitio. Por ejemplo, esta de aquí no sería una transformación lineal, porque transforma líneas rectas en curvas. Y esta otra, aunque mantiene todas las líneas rectas, no es lineal porque mueve el origen de su sitio. Esta de aquí fija el origen y puede parecer que deja las líneas rectas, pero eso es solo porque solo estamos viendo las líneas horizontales y verticales. Si ves lo que hace con las diagonales, te das cuenta que tampoco es lineal, porque las diagonales las convierte en curvas. En general, tienes que pensar en las transformaciones lineales como aquellas que mantienen las líneas de la cuadrícula paralelas y a la misma distancia unas de otras. Algunas transformaciones lineales son sencillas, como una rotación alrededor del origen. Otras son un poco más complicadas de describir con palabras. Así que, ¿cómo crees que podrías describir estas transformaciones de manera numérica? Si, por ejemplo, tuvieras que programar una animación para un video sobre este tema, ¿qué fórmula meterías en la computadora para que al darle un vector te devolviera el vector resultante? Pues resulta que solo tenemos que fijarnos dónde acaban los vectores de la base, y sombrerito y j sombrerito, y todo lo demás lo podemos sacar a partir de ahí. Por ejemplo, imagina que tienes el vector b con coordenadas -1, 2. Esto significa que es igual a menos una vez y sombrerito más dos veces j sombrerito. Si aplicamos una transformación lineal y miramos dónde acaban estos tres vectores, el hecho de que las líneas de la cuadrícula permanezcan paralelas y equidistantes hace que el sitio donde va a parar b será exactamente menos una vez el vector donde va a parar y sombrerito más dos veces el vector donde ha ido a parar j sombrerito. Es decir, B es una cierta combinación lineal de I y J y se transforma en una combinación lineal de los vectores en los que se han transformado I y J. Esto significa que puedes deducir dónde acaba cualquier vector basándote únicamente en dónde acaban I y J. Por eso mantengo una copia de la cuadrícula en el fondo. Para esta transformación podemos ver que I sombrerito acaba en las coordenadas 1, menos 2 y que J sombrerito acaba en 3, 0. Esto significa que el vector representado por menos I sombrerito más dos veces J sombrerito acaba en menos una vez el vector 1, menos 2, más dos veces el vector 3, 0. Sumando todo se puede deducir que el vector resultante es el 5, 2. La manipulación del espacio, que resulta útil en cosas como diseño gráfico por computadora y robótica. Pero una de las razones por las que el álgebra lineal es usada ampliamente en casi cualquier disciplina es que nos permite resolver ciertos sistemas de ecuaciones. Cuando digo sistemas de ecuaciones me refiero a cuando tienes una lista de variables, cosas de las que no conoces su valor, y una lista de ecuaciones relacionadas con estas variables. En muchos casos estas ecuaciones se pueden volver en algo muy complicado, pero si tienes suerte puede que tomen cierta forma. Puede ser que en cada ecuación lo único que le pase a cada variable sea que esté multiplicada por una constante y después que se sumen entre ellas. Es decir, nada de exponentes o funciones raras, ni nada de multiplicar dos variables entre ellas, ni nada de eso. La forma típica de organizar estos sistemas de ecuaciones es poniendo todas las variables a la izquierda y dejando cualquier posible constante a la derecha. También se suele alinear verticalmente las variables comunes y para hacer esto puede que tengas que añadir algún que otro cero como coeficiente de las variables que no aparezcan en la ecuación. Esto se llama un sistema lineal de ecuaciones. Te habrás dado cuenta de que esto se parece mucho a la multiplicación de una matriz por un vector. De hecho, se puede escribir como la multiplicación de la matriz que contiene los coeficientes y un vector que contenga las variables y el producto es igual a un nuevo vector constante. Llamemos A la matriz de coeficientes, X al vector que contiene las variables y llamemos B al vector de la parte derecha.
Esto es más que un truco de notación para conseguir escribir el sistema de ecuaciones en una sola línea. Escribir esto así nos brinda luz sobre una interpretación geométrica del problema. La matriz A representa una cierta transformación lineal, de modo que resolver A por X igual a B significa que estamos buscando el vector X que al aplicar la transformación se convierte en B. Piensa por un momento en lo que esto significa. Puedes comprimir la complicada idea de todas estas variables interrelacionadas entre ellas tan solo pensando en cómo el espacio se estira o se comprime para ver cómo un vector se convierte en otro. ¿No es genial? Para comenzar de manera simple, digamos que tienes un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Esto significa que la matriz A es una matriz de 2 por 2 y B y X son dos vectores bidimensionales. Ahora, la solución de esta ecuación depende de si la transformación asociada reduce el espacio a una dimensión menor, como una línea o un punto, o si la deja en dos dimensiones como el espacio de partida. Utilizando el lenguaje del video anterior, dividimos los casos en los que el determinante de A es 0 y el caso en el que el determinante de A es distinto de 0. Cuando el determinante es distinto de 0, significa que el espacio no se comprime en una región de área 0. En este caso siempre habrá un y solo un vector que se convertirá en B, y puedes calcular cuál es ese vector aplicando la transformación marcha atrás. Siguiendo a dónde va a parar B, haciendo como si rebobináramos una cinta de video, encontraremos el vector X tal que A por X es igual a B. La transformación al revés es en realidad una transformación lineal distinta. Por lo general a esta matriz se le llama la inversa de A y se denota con una A elevada a la potencia menos 1. Por ejemplo, si A es una rotación en el sentido contrario a las agujas del reloj de 90 grados, entonces la inversa de A sería una rotación de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Si A es la transformación inclinada a la derecha que empuja a J una unidad hacia la derecha, la inversa de A será la inclinada hacia la izquierda que empuja a J una unidad a la izquierda. En general, la inversa de A es la matriz asociada a la única transformación que tiene la propiedad de que si aplicas A y luego aplicas esta inversa, al final acabas donde habías empezado. Aplicar una transformación detrás de otra algebraicamente equivale a la multiplicación de matrices, así que la propiedad fundamental de esta transformación inversa de A es que si multiplicas la inversa de A por A, obtienes la matriz correspondiente a no hacer nada. La transformación que no hace nada se llama transformación identidad, la cual deja a I y a J donde estaban, no se mueven, así que las columnas son 1, 0, 0, 1. Una vez que tengas esta inversa, que en la práctica se hace con una computadora, puedes resolver la ecuación multiplicando la inversa de esta matriz por B. Y repito de nuevo, lo que esto significa geométricamente es aplicar la transformación en sentido opuesto y ver dónde termina B. Este caso donde el determinante es distinto de 0, que al elegir de manera aleatoria los números que forman la matriz es lo más probable, corresponde a la idea de que si tienes dos ecuaciones y dos incógnitas, lo más seguro es que exista una solución y ésta sea única. Esta idea también tiene sentido en dimensiones superiores, cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. Repito otra vez, el sistema de ecuaciones se puede traducir a la interpretación geométrica en la que tienes una transformación A y un vector B y estás buscando el vector X que se convierte en B. Siempre que la transformación A no comprima el espacio en algo de una dimensión menor, es decir, si su determinante no es 0, habrá una transformación inversa, la inversa de A, con la propiedad de que si aplicas primero A y luego A inversa es lo mismo que no hacer nada. Y para resolver esta ecuación tan solo hay que multiplicar esta matriz inversa por el vector B. Pero cuando el determinante es 0 y la transformación asociada con este sistema de ecuaciones comprime el espacio en una dimensión menor, en este caso no hay inversa, no puedes volver a construir el espacio a partir de una línea. Al menos eso no es algo que una función pueda hacer. Habría que ir transformando cada vector individual en múltiples vectores. Pero las funciones solo pueden llevar a un vector individual a otro único vector. De la misma forma, para tres ecuaciones con tres incógnitas, no habrá transformación inversa si la transformación original aplasta el espacio en un plano o si la aplasta aún más y lo convierte en una línea o un punto. Todos estos casos corresponden al determinante 0, puesto que cualquier región se comprime en algo que tiene volumen 0. De